tardes a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. He estado ausente unos cuantos días, pero aquí estoy de nuevo para más críticas cinéfilas en este pequeño rincón del cinéfilo, en este pequeño canal, que ya vamos teniendo, como en el anterior vídeo que os puse, más de 2000 suscriptores, de lo cual me alegro bastante, y vamos a seguir con las críticas cinéfilas y sobre todo dentro de muy poco, y prácticamente ya dentro de esta semana, reiniciaré de nuevo, o continuaré mejor dicho, con las secciones de las películas de la Hammer, del ciclo de Russ Meyer, más películas clásicas y sobre todo con la sección que tenía un poquito paralizada de preguntas y respuestas, que ya tengo muchísimas para hacer unos cuantos vídeos, pero por unos motivos laborales, pues a lo largo de esta semana no he podido subir más cantidad de vídeos como yo hubiera querido. Pero ahora ya regreso por todo lo alto para comentaros una película que yo considero que ya se ha convertido en un auténtico clásico de los últimos años. En el 2009, cuando esta película se estrenó, la verdad es que James Cameron, su director, dio un aldabonazo gigantesco en todo lo que se denomina como hoy en día como el cine comercial, dándonos la película que más dinero ha recaudado en la historia del cine. Creo que a día de hoy ya Vengadores Endgame ha sobrepasado a esta película que os voy a comentar, pero evidentemente en calidad no tiene absolutamente nada que ver. La película que os voy a comentar esta noche, se puede decir que su guión, su argumento es bastante sencillo, casi podríamos decir que plagiado de otros clásicos de la historia del cine, pero que en lo que se refiere a técnica, su director James Cameron es todo un maestro. Y esta película es un compendio de todas las grandes virtudes que ha tenido James Cameron a lo largo de toda su filmografía, y que en este título prácticamente todas ellas se dan la mano para conseguir una perfección técnica que prácticamente no había alcanzado el director, si ya no lo había conseguido con su anterior película, que fue Titanic. Esta película es un compendio desde el punto de vista técnico de todas aquellas virtudes que engloban a este grandioso y megalómano director. Esta tarde, os voy a comentar Avatar del año 2009, que yo cuando la vi en el cine, en 3 dimensiones, que puso de moda el cine en 3 dimensiones hace la friolera de 10 años, a mí me heló la sangre por la perfección que consiguió James Cameron en todos sus puntos, desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista de montaje, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista audiovisual. Toda la película es una absoluta maravilla de la técnica, que prácticamente James Cameron tuvo que asociarse con Peter Jackson, con la Weta, la empresa de efectos visuales de Peter Jackson, la Weta, para poder recrear el mundo de Pandora. La decisión de contar con Weta Digital y no con la Digital Domain, que es copropietario James Cameron junto con Michael Bay, aunque también tuvo que ver en algo en la creación de algunos efectos visuales de Avatar, pero no en el grueso, en el gordo de los efectos visuales, fue porque después de visualizar El Señor de los Anillos, Las Dos Torres y sobre todo El Retorno del Rey, James Cameron quiso contar con Peter Jackson, con su visualización de lo que es la creación de mundos, para recrear el mundo de Pandora. Cuando James Cameron visualizó El Retorno del Rey, con esa gran amalgama de Oscar que tuvo, 11, igualando a su anterior película, a Titanic, se puso manos a la obra porque él ya había encontrado la técnica que él necesitaba para la creación de una serie de personajes llamados los Na'vi, que son precisamente los avatares de los seres humanos, que son, digamos, una fotocopia o una creación biológica o copiada biológicamente de los seres que existen en ese mundo llamado Pandora. Para la creación de todo este maravilloso mundo, lleno de una riqueza visual fantástica, como solo James Cameron realmente podría crear, porque la verdad es que James Cameron, lo que se refiere a la creación de mundos, es junto con Peter Jackson y con Ridley Scott los grandes maestros narrativos y del cine que hay hoy en día en Hollywood. Todo el mundo de Pandora es de una riqueza visual y de una maravillosidad por todas partes realmente como yo pocas veces había visto en una película en la historia del cine. La verdad es que con Avatar James Cameron llevó su megalomanía, sus virtudes cinematográficas en todo lo que se refiere desde el punto de vista técnico, a lo más alto. Si ya desde 1984 en Terminator James Cameron había dado gala de un control del ritmo, de lo que es el tempo cinematográfico, de la narración, de la evolución de personajes, todos increchendo a lo largo de toda la película, dentro de un arco narrativo sencillo, muy simple, pero también muy efectivo, se puede decir que Avatar es precisamente el compendio de todo ello y el perfeccionamiento de todas sus técnicas.
La verdad es que de todas las virtudes de Avatar vamos a hablar largo y tendido en este vídeo, porque son muchas, muchísimas. Prácticamente es una película que no tiene defectos. Y desde el punto de vista de montaje y de ritmo, es una película que es perfecta. No se la puede achacar ningún momento donde el ritmo decaiga en toda esta espectacular película. Y estamos hablando de una película que roza las 3 horas. Realmente creo que son 162 minutos, más de 2 horas y media. Y mantener el ritmo cinematográfico en 2 horas y media o en casi 3 horas es una tarea que solo se le destina a los grandes montadores, que también James Cameron lo ha sido y que ha aportado muchísimo en esta película, y que en esta película, en Avatar, se puede decir que lo consigue plenamente, si ya no lo había conseguido anteriormente en películas como Mentiras Arriesgadas, como Titanic, como Aliens en Regreso, como Terminator 2, pero que Avatar es un grado de pulimento de todas sus virtudes y sobre todo del ritmo cinematográfico realmente impresionante. El argumento se puede decir que no es que sea el punto flaco de la película. Se le puede achacar o se le puede decir que el argumento, lo que es el guión, es un compendio, eso sí, de haber cogido James Cameron muy inteligentemente o haber robado aspectos argumentales de otros clásicos del cine, como por ejemplo Bailando con Lobos, como Un hombre llamado Caballo, o como ejemplo como Pocahontas, que es lo que aquí en España la crítica se cebó en la película debido a la falta de originalidad que tenía el argumento. Pero es que hoy en día ser original en las películas ya es muy difícil y muy complicado. ¿Qué película ahora mismo que no se estrene hoy en día en cines no tiene aspectos argumentales derivados de otras películas? Absolutamente todas. Pero con esta película de amor universal, en un marco de ciencia ficción y de aventuras, lo que quería James Cameron era brindarnos un regalo, un caramelo, por así decirlo, técnicamente perfecto y con una historia universal que pudiera llegar a toda clase de público. Por lo tanto, argumentalmente, al igual que Titanic, se le puede decir que es una película muy sencilla, muy simple. No tiene un argumento específicamente demasiado complejo, pero eso sí, tiene una sencilla historia que llegue a toda clase de público. Y precisamente ese es el gran tesoro de las películas de James Cameron, porque en el mundo del cine hoy en día en Hollywood no hay nadie más simple, pero también más megalómano y también más maniático en la técnica como es James Cameron. James Cameron es un director que a día de hoy se puede decir que es uno de los grandes del cine moderno y del cine contemporáneo. Lo que ocurre es que, claro, desde 1997 ya han pasado la friolera de 22 años, solo nos ha dado 2 películas en 22 años, Titanic y Avatar. Es decir, a mí, desde un punto de vista de una gran filmografía, es un director que me ha decepcionado porque yo pensaba que tendría que haber seguido el ritmo de filmación de películas como lo fue en los 80 y en los 90. No paró con Terminator, luego vinieron Aliens, El Regreso, Abyss, que espero comentarla un día, a ver si sale ya en Blu-ray de una santa vez. Luego vino Terminator 2, luego vino Mentiras Arriesgadas, Titanic y luego Avatar. Es decir, James Cameron es un director que tiene una filmografía muy cortita, pero eso sí, muy selecta, y en el que prácticamente se puede decir que no ha dado un paso en falso, y que todas sus películas han ido creciendo desde el punto de vista técnico, no argumental, pero sí desde el punto de vista técnico, en perfeccionamiento y también en presupuesto. Mentiras Arriesgadas se convirtió en su momento en la película más taquillera, mejor dicho, más cara de la historia, con 140 millones de dólares. Titanic luego lo fue con 220 millones y luego con 300 prácticamente fue Avatar. Es decir, sus películas han ido increciendo en técnica, en presupuesto, pero también en espectacularidad. Es decir, ir al cine a ver una película de James Cameron es una experiencia completamente catártica. Como os dice, por ejemplo, en mi crítica de Aliens en Regreso o de Terminator 2 o en Titanic, ir al cine a ver una película de James Cameron es todo un espectáculo, donde prácticamente el director es la estrella. Es decir, James Cameron es heredero también de otros directores como John Ford, como Alfred Hitchcock, como Howard Hawks. Evidentemente me estoy refiriendo en lo que es la faceta de director, en lo que se refiere a el director es la estrella. Es decir, no son prácticamente sus actores o sus actrices las estrellas de la película. La estrella es James Cameron, porque es una película de James Cameron. La última que hizo, que lo comenté aquí en el canal, además hicimos una amplia tertulia fantástica, además con James Walenter y con otros youtubers, que fue Alita, Ángel de Combate, era una película
genuinamente de James Cameron, aunque dirigida por Robert Rodríguez, pero James Cameron se notaba que en el grado de pulimento de la técnica, del montaje y sobre todo de la espectacularidad visual y de la planificación, James Cameron había estado también ahí como supervisando ese trabajo y le había dado a Robert Rodríguez, digamos, cierta libertad para rodar el film, pero seguramente todo bajo el control del mismísimo James Cameron, porque en cada plano esa película, Alita, Ángel de Combate, es totalmente cameroniana, por así decirlo. Pero aquí estamos en Avatar, en la creación del mundo de Pandora. Cuando yo vi la película por primera vez, sobre todo lo que es lo que es la entrada, la presentación del mundo de Pandora, cuando Jake Sully se ha transformado o ha adaptado la manera de Avatar y se pierde por la noche, cuando ya va a conocer a los Na'vi, precisamente cuando se pierde por la noche por el mundo de Pandora, asistimos a una auténtica revelación, prácticamente yo diría que una epifanía, es decir, a la creación de un mundo realmente maravilloso que tiene mucho de un mundo submarino. Por ejemplo, esas especies como de animales, ¿cómo os diría yo? Como de aves, pero que son como animales nocturnos que parecen como medusas que se van moviendo. Todo, la gama cromática de colores, los azules, los morados, los malvas, los rojos, los verdes, los amarillos. Por ejemplo, la película está cargada de detalles visuales a cada paso que va dando Jake Sully en el suelo. El suelo es fluorescente, de todas esas cascadas de agua. La verdad es que la película es de una grandiosidad visual realmente maravillosa. Toda ella está prácticamente filmada dentro de un estudio, generada por ordenador. Y a mí me habréis oído decir muchas veces en este canal, no sin razón, que aquellas películas que están íntegramente generadas por ordenador, hechas en una computadora, para mí es como si no tuvieran valor artístico. Pero es que Avatar tiene algo que no tienen las demás, y es un valor pictórico. Es decir, todo lo que son las composiciones de planos parecen auténticos cuadros por la gama cromática que tienen, por la riqueza visual de detalles que tiene todo eso. Eso, por ejemplo, en películas como La venganza de los Sith o El ataque de los clones, no tenemos esa grandiosidad visual, no tenemos ese grado de detallismo que parecen auténticamente reales lo que estamos viendo. Todos, por ejemplo, todas esas criaturas, esa especie como de panteras, como monstruos, como criaturas antidiluvianas, es que todo está realizado con un grado de realismo realmente absolutamente increíble. Y todo eso precisamente es lo que separa a Avatar del resto de películas que parece están filmadas en un espacio y parece que están fabricadas en la pantalla de un ordenador como si fueran videojuegos. Avatar no tiene nada de aséptico videojuego. Es una película con una historia de unos personajes que van creciendo precisamente con esa historia. Que asistimos a la creación de la protección de un mundo, de lo que ahora hablaremos también, que es como un mensaje como muy ecológico que tiene la película. No sin razón, porque evidentemente el hombre ha llegado a Pandora para colonizarla y para aprovechar precisamente su terreno, porque tiene una serie de materiales que los necesita para crear riqueza precisamente. Y además es que la película no tiene solo un mensaje ecologista, sino también un mensaje antimilitarista. Lo que ocurre es que, y ahí es donde yo le doy un tirón de orejas a James Cameron, nos vuelve a proponer el eterno conflicto entre los científicos y los militares que hemos visto en miles de películas. En la película los científicos lo que pretenden hacer es estudiar el mundo de Pandora y crean a los avatares precisamente para involucrarse en esas sociedades, en los Na'vi, y poder estudiar su cultura, su historia. Sin embargo, los militares están ahí precisamente por motivos económicos. Están ahí precisamente para socavar el terreno de Pandora y destruir ese mundo prácticamente porque se supone que la Tierra ya lo han convertido en un lugar completamente irrespirable. Ya lo hemos destruido. Por lo tanto, el mensaje ecológico que tiene la película, que tiene Avatar, es muy profundo, pero también tiene un profundo mensaje antimilitarista, porque está transformando a los militares, digamos, como en monigotes de lo económico, del sistema económico, para poder socavar todos esos materiales que están en el subsuelo de Pandora. De ahí, por ejemplo, la grandísima secuencia de la destrucción del gran árbol, el gran árbol madre, que tienen los Na'vi, que precisamente debajo de él es donde está la materia que los hombres quieren capturar. Pero claro, el protagonista de esta película, Jake Sully, es decir, Sam Worthington, un actor no excesivamente conocido, tenemos que admitirlo, tiene el papel
precisamente de hacerse con la confianza de los Na'vi para poder convencerles de que abandonen esa tierra, de que abandonen esa parte de Pandora, porque el hombre, como dice Sam Worthington, como dice Jake Sully, el enemigo está ahí fuera y es muy poderoso. Si hablamos directamente de los personajes, esta es la primera película de James Cameron donde se le da tanta importancia al papel del hombre como al papel de la mujer, es decir, tanto al personaje masculino como al personaje femenino. El fuerte que tiene James Cameron desde el punto de vista narrativo y argumental es la evolución de los personajes femeninos, pero todo ello es, digamos, una influencia de la vida que le ha pasado. Él fue el mediano de varios hermanos y que prácticamente no tuvo padre. Su madre se divorció de su padre a muy temprana edad. Y la mujer, la madre de James Cameron, tuvo que lidiar con todos los hijos que eran chicos y se comportó casi como un auténtico militar para poder dominarlos prácticamente a todos. Entonces él está no dominado por su madre, pero lo que está influenciado, digamos, es por una personalidad muy fuerte arraigada en la figura de su madre. Entonces lo que hace en sus guiones James Cameron es hacer evolucionar a la mujer mucho más que al hombre, hacer evolucionar los papeles femeninos más que a los masculinos. Ahí están, por ejemplo, la Jamie Lee Curtis de Mentiras Arriesgadas, la Sigourney Weaver de Aliens, la Kate Winslet de Titanic, la Sarah Connor, Linda Hamilton de las dos partes de Terminator, la Mary Elizabeth Mastrantonio de Abyss, todo ello. Pero en esta película, la evolución del personaje masculino de Jake Sully es tan grande como el personaje de Zoe Saldaña, una actriz colombiana que en esta película, digamos que le da la réplica a Jake Sully. Los dos se terminan enamorando en su forma de Navis. Hombre, de Na'vi porque ella lo es, pertenece a la raza de los Na'vi. Sin embargo, él no. Pero es que él es un militar, es un soldado que ha quedado tetrapléjico, es decir, que no tiene piernas y que solo se mueve en una silla de ruedas. Entonces, cuando él coge a su avatar, es decir, se apodera del avatar, lo que hace precisamente es que ya su mentalidad ha cambiado por completo. Él lucha por unas nuevas piernas que le promete precisamente el general, el malo, el villano de esta película interpretado por Stephen Lang, que le dice: si tú eres capaz de convencer a los Na'vi para que vayan fuera de esa zona donde tenemos que socavar el terreno, yo te prometo unas piernas nuevas. Pero él, en la visión de ese mundo, que es completamente distinto a la Tierra, o es como la Tierra cuando no había sido destruida por el hombre precisamente, es cuando él ve una oportunidad de cambiar por completamente su vida en un giro de 180 grados. Él se enamora del personaje femenino, no me acuerdo cómo se llamaba, Neytiri, se enamora de Neytiri, de la Na'vi femenina, la protagonista, pero cuando él se ve con piernas, precisamente, y que puede correr, que puede andar, que es precisamente lo primero que hace, muy inteligente James Cameron, en la primera aproximación al personaje hecho Na'vi, empieza a correr, precisamente, muy inteligente en eso, es cuando él ya da un giro de 180 grados a su mentalidad. Y él interpreta un papel frente al general, frente a Stephen Lang, frente al villano de la película, que evidentemente no va a terminar cumpliendo, sino que él se ve libre, en un mundo libre, enamorado y precisamente capaz de protegerles, y que se va inmiscuyendo como soldado, y además apoyado por el personaje de Sigourney Weaver, que es la científica jefe de todo el entramado que hay en el mundo de Pandora. La verdad es que lo que es la evolución de los personajes, tanto de Neytiri como de Jake Sully, es prácticamente paralelo. Los dos van evolucionando desde el punto de vista de que Jake Sully va cambiando de mentalidad al enamorarse de Neytiri, y Neytiri va cambiando de mentalidad también porque al principio le toma como un extranjero, como un extraño, al que incluso él protege, pero que le puede matar en cualquier momento, y que no le hace ninguna gracia tener que meterle dentro de lo que es la tribu de los Na'vi y enseñarle todo eso. Pero cuando se da cuenta de que él es diferente, que no es ese personaje, que no es ese humano malvado que ha venido a destruirles, evidentemente va viendo algo distinto en este personaje, en el personaje de Jake, que no ve precisamente en ninguno de los de su raza. Es decir, el cambio de mentalidad en los dos personajes es progresivo, y por lo tanto van evolucionando a la par de un modo a otro. Es la primera vez el que James Cameron, dentro de un guión, equipara la evolución del personaje masculino a la evolución del personaje femenino. Todo esto desde el punto de vista argumental.
Y desde el punto de vista de planificación, ya os digo que tenemos un argumento muy sencillo, pero cuya planificación lo hace excelso en todo el desarrollo. Hay secuencias que brillan por luz propia. Por ejemplo, la primera lección que tiene Jake Sully, precisamente cuando Neytiri baja en su Banshee, es decir, en esa ave alada que tiene que dominar, no cuando Jake Sully tiene que subir a dominar a uno de ellos, sino cuando Jake Sully por primera vez va a conocer lo que es un Banshee. Esa secuencia está toda e íntegramente filmada con planos generales y planos amplios. Es decir, James Cameron aquí lo que nos propone es una planificación muy de corte clásico. Es decir, todos son planos grandes para que veamos mucho mejor la riqueza del mundo de Pandora y los detalles que tienen lo que son los Banshees, lo que son todas esas montañas que están precisamente como suspendidas en el aire, esos gigantescos árboles con formas muy retorcidas, pero todo ello de una riqueza visual extraordinaria. Todo lo que es, por ejemplo, el ataque de lo que son los humanos, los militares, a lo que es el árbol de Pandora, de lo que es el árbol madre, su destrucción es de una grandiosidad realmente fascinante. La secuencia en la que Jake Sully se hace con Toruk Makto y llega precisamente al camping, bueno, he dicho al camping, al campo donde están todos los Na'vi reunidos, casi al final de la película, y que convence a Neytiri de que él puede ser ese elegido o ese revulsivo que necesitan a dominar al Toruk Makto y al poder echar precisamente a todo lo que es el invasor de los humanos. La batalla final, donde hay miles y miles de Banshees moviéndose y atacando a las naves, y la parte ya final, sobre todo, por ejemplo, cuando Jake Sully implora a Eywa, es decir, a la diosa madre de Pandora, que les ayude porque sin Eywa pues no será capaz de dominar y de echar precisamente a los hombres de ese mundo en el que él se ha enamorado. Todos los mensajes que tiene la película de Pandora son realmente fascinantes. Desde el punto de vista ecológico, es un llamamiento a que tenemos que cuidar nuestro planeta, de un modo u otro, porque si nuestro planeta era como Pandora, nosotros podremos terminar de destruirle. Es decir, es un mensaje ecológico como muy sencillo de entender, pero que está ahí en la película y que es necesario también que nosotros lo adoptemos desde el punto de vista de poder cuidar nuestro planeta. Es un mensaje, por ejemplo, también la película tiene un mensaje, ya os digo, antimilitarista. Es decir, aquí son los militares los que movidos precisamente por intereses económicos son los que quieren dominar el mundo de Pandora para socavar el terreno y extraer todo ese material que económicamente les beneficia. Pero, por ejemplo, fijaos la paradoja cuando en Aliens el regreso eran los buenos. Es decir, James Cameron es una persona que no se sitúa ni a favor ni en contra de lo militar, sino que lo subordina, digamos, al argumento desde todos los puntos de vista. Luego es otra película también que nos hace ver una profunda historia de amor, de que una persona completamente ajena a un mundo puede también enamorarse de una persona que esté dentro de ese mundo y enamorarse del mundo de Pandora, ese mundo realmente alucinante, totalmente lleno de naturaleza, y que todos esos personajes, sus personajes, los Na'vi, se guían por códigos de honor, tienen una gran importancia lo que es el núcleo familiar, lo que es la tribu, lo que son sus costumbres tan arraigadas. Y evidentemente también tiene soterradamente una crítica a todo lo que los ingleses, escoceses o irlandeses hicieron en Estados Unidos al destruir todas las tribus y masacrar a todos los indios en Estados Unidos, los oriundos, los que había, indígenas y oriundos que había en aquella tierra. Pero bueno, eso ya es una interpretación aparte. Desde el punto de vista técnico, aquí es donde James Cameron se luce por completo. Avatar es precisión pura en el control del ritmo. James Cameron, ya lo he dicho en muchas otras de mis críticas, en Aliens, en Titanic, en Terminator 2, es un director que cuida el ritmo cinematográfico hasta el más mínimo segundo. Parece que toda la película está filmada y planificada por James Cameron por un control, es decir, por un control remoto y por un cronómetro en una mano y una regla en la otra. Es decir, como midiendo en todo momento todo lo que son las secuencias, el montaje. Es una película cuyo montaje es una obra de arte. Todas las secuencias están enlazadas o tienen enganches de enlace unas con las otras para que no varíe el ritmo narrativo. Todo ese ritmo es constante,
completamente. No es una película que tenga tiempos muertos o que tenga secuencias o personajes de relleno que enlacen una secuencia con la otra y que no nos aporten nada a la narración. James Cameron no narra así. Es decir, James Cameron lo que hace es planificarte todo de tal manera que todo concuerde y que cada secuencia sea consecuencia de la anterior, sin que haya precisamente ninguna secuencia, ninguna escena que sea de relleno o ningún personaje que sea de relleno. Todos tienen una misión en esta película, para bien o para mal. La verdad es que la dirección artística, todo lo que es el mundo de Pandora, se llevó un Oscar en el año 2009 porque es una auténtica maravilla. Todo está creado con un grado de detalle realmente alucinante. Los colores, la degradación de los mismos. Es una película con un trabajo de degradación digital realmente encomiable. Todo ello derivado de la hueta digital de Peter Jackson, evidentemente. James Cameron se asoció con Peter Jackson precisamente para poder utilizar Weta, tanto Weta Workshop como Weta Digital, en la creación de sus películas. Y yo creo que también las secuelas de Avatar también estarán lideradas por Weta, por la empresa de Peter Jackson. Todo lo que es la planificación de las secuencias parece estudiado realmente por un pintor renacentista. Es decir, en todo momento la profundidad de campo de todas las secuencias que tiene Pandora, la definición de todo ello, los grados de información a diferentes niveles es realmente encomiable. Por ejemplo, una secuencia bellísima cuando Jake Sully y cuando Neytiri están corriendo uno detrás del otro por esa especie como de puente, al lado de un gigantesco lago con cascadas a fondo, con nubes, con una luna, con animalitos como por aves moviéndose, con las pisadas que se van como el terreno que os decía antes, que era como fluorescente, con el brillo, con ese reflejo de todo lo que son los colores azulados, morados y malvas de lo que es Pandora al anochecer. Es que es un grado de precisión en todo lo que las fotografía realmente increíble. Desde el punto de vista visual nos encontramos con una absoluta obra maestra visual, a todos los niveles. La banda sonora acompaña fantásticamente bien todas las secuencias. No es una banda sonora estridente, es una banda sonora suave, porque tiene que coincidir con lo que es el mundo de Pandora, que es un mundo primitivo, pero a la vez fascinante también. Lo que es el sonido ambiental envolvente de esos bosques de Pandora al anochecer, es realmente fantástico. Ver esta película en el cine es una experiencia completamente maravillosa. El 3D, que precisamente puso de moda James Cameron en esta película, tiene una profundidad fantástica. Yo, de todas las películas que he vuelto a ver en 3 dimensiones en el cine, Avatar es sin duda la mejor de todas. Verla en 3 dimensiones es una experiencia visual absolutamente maravillosa. Esta es realmente la película que se tendría que haber llevado el Oscar al mejor film en el año 2009. El grado e importancia de las interpretaciones, digamos que queda subordinado a la historia y a la parte técnica, porque James Cameron no quiso gastarse muchísimo dinero en actores conocidos para que el protagonismo no se los llevasen ellos, porque el protagonista, el absoluto protagonista de la función, además de los actores evidentemente, es el mundo de Pandora. Esta película funciona como presentación del mundo de Pandora de las posteriores secuelas que seguramente James Cameron nos dará posteriormente a lo largo de los años. Esperemos que el año que viene se estrene ya de una santa vez la secuela de Pandora, de Avatar, la 2, la 3, la 4, como así nos ha prometido. Porque es que se llevan posponiendo ya muchos años. Yo empecé a oír que se iba a hacer la segunda de Avatar en el año 2012-2013 y estamos ya en 2019. O sea, se han pospuesto ya demasiado. Pero si lo que James Cameron nos quiere regalar es otra experiencia maravillosa, como con la primera Avatar, yo estoy seguro que nos va a conseguir que nos clavemos a la butaca y que veamos otra obra maestra visual como es esta maravillosa película. Luego, las secuencias de acción es el punto fuerte que tiene James Cameron, precisamente. Y las secuencias de acción son también fabulosas, con un ritmo que no decae en ningún momento, sobre todo en la batalla final, con esos miles de Banshees, con todo lo que son las naves del ejército de los humanos enfrentándose los unos a los otros, que al igual que en el Retorno del Rey van apareciendo nuevas sorpresas, sobre todo cuando el mundo de Pandora, cuando Madre, es decir, cuando Eywa manda pues todo su ejército de animales antediluvianos, como esa especie de dinosaurios gigantes, como los viles de Banshees, precisamente a combatir a los hombres, todo por petición de Jake Sully. Y además, fijaos, Jake Sully, un humano hecho Avatar,
es el elemento catalizador de la película, que es la que provoca que Eywa despierte a la invasión de los humanos y que se sobreponga a todo ello. Todo lo que es, por ejemplo, la secuencia de cómo Jake Sully y Neytiri en el Toruk Makto gigantesco, esa especie de dragón rojo, que lo había cazado el abuelo o el bisabuelo de Neytiri en generaciones anteriores y que le había convertido en un absoluto mito, es el encargado de reunir a todas las tribus de los Na'vi para combatir al enemigo común. Es decir, ¿es eso lo que James Cameron piensa que tenían que haberse hecho las tribus en Estados Unidos, haberse unido para combatir el enemigo común? No lo sabemos. Eso, digamos, es la interpretación que James Cameron nos hace de esta película. La verdad es que Avatar, verla hoy en día en alta definición, que yo la tengo aquí en un televisor 4K, es realmente una experiencia maravillosa. Es una película que, debido a su argumento sencillo, aquí la crítica en España la pisoteó. O sea, fue realmente alucinante. Yo, cuando salí de ver esta película, quedé completamente en éxtasis por todo el maravilloso mundo que nos había regalado James Cameron. Que la historia se parece a Pocahontas bailando con lobos es prácticamente lo de menos. El mundo de Pandora es lo que realmente nos está regalando James Cameron. Un mundo nuevo, precisamente, que luego lo exploraremos en las secuelas. Pero aquí, la verdad es que la crítica no fue nada buena. Sin embargo, en el resto del mundo, yo leí críticas en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, también en Canadá, la ponían de obra maestra para arriba, y la verdad es que Avatar no se merece menos. Avatar es una super película, es una super producción de casi 300 millones de dólares, hecha hace 10 años, en el que James Cameron ha llegado a la cumbre desde el punto de vista técnico. Su control del ritmo, su planificación, la definición de personajes, la evolución de los mismos, la proyección en esa evolución de personajes, en esa progresión, en ese arco dramático sencillo, pero muy correcto y bien realizado. La banda sonora, el sonido envolvente, todo maravilloso, el montaje, el ritmo cinematográfico, que es el punto fuerte de James Cameron, junto con las fabulosas secuencias de acción, convierten a Avatar en una auténtica experiencia cinematográfica, verla tanto en pantalla grande como en casa en formato doméstico. No os podéis perder otra obra maestra de ese absoluto megalómano del cine que es James Cameron a día de hoy. Espero que podamos seguir disfrutando de más películas de este calibre de la mano de uno de los más grandes directores que tenemos a día de hoy, y que es una pena que no haya realizado más películas. Sencillamente yo le tendría que dar un tirón de orejas al señor Cameron, porque después de Titanic prácticamente se durmió en los laureles y tardamos 12 años en ver Avatar. Desde Avatar ya han pasado 10 años y no hemos tenido ninguna película de James Cameron como director. Tuvimos a Lit, Ángel de Combate, como productor y guionista, pero no como director. Espero que James Cameron nos siga sorprendiendo con grandes películas como Terminator 2, Avatar, Titanic, Mentiras Arriesgadas y toda su filmografía. Avatar es una película que no os podéis perder. Es la película o una de las películas más taquilleras y que más dinero han hecho en la historia del cine. Una de las más caras y una de las más espectaculares a nivel visual. Y una de las que más riqueza visual y complejidad técnica tiene en la historia del cine. Avatar es un caramelo que no os podéis perder bajo ningún concepto. Espero que os haya gustado la crítica, que le deis a la campanilla, que os suscribáis para más críticas cinéfilas y que no os perdáis Avatar. En mi escala es un absoluto 10, es una película 5 estrellas Avatar. Sin duda alguna, desde el punto de vista técnico, hoy en día no hay nada mejor que esto. Avatar de James Cameron, un director y una película únicos. Hasta mañana.